Buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Ya. Vamos a seguir con el plan de nivelación, con este curso que estamos preparándolo ya desde cero medio, para la famosa prueba. Tengo entendido que ya no se va a llamar transición, va a tomar otro nombre, pero todavía no tengo claro qué nombre va a tomar. Por ahí estuve leyendo algo por ahí el otro día. ¿Ya? Hay poquitos estudiantes, pero seguimos, vamos, seguimos. Yo quería saber, antes de comenzar la clase, ¿cómo han estado con el trabajo, el que hay que entregar, que habíamos quedado de acuerdo que iba a ser este viernes? ¿Ya? Yo les recomiendo, mientras que están aquí la gente, que me mande primero el informe, porque el informe es el que tiene una, ¿cómo se le llama? Un indicador o un criterio con respecto a la puntualidad, ¿ya? El video o la presentación, lo que quieran hacer ustedes para mostrar los resultados a sus compañeros, en ese caso no tiene, no tiene ese indicador de puntualidad, ¿ya? Entonces yo les recomiendo eso, que, que hagan primero el informe, hay que entregarlo el día viernes. Recordemos que el informe es sumamente importante, que tenga eh, más o menos el estándar que tiene cualquier informe, que la introducción, un desarrollo de la información, donde en el desarrollo, recordemos que solamente vamos a ver, dice, la verdad es que no lo entiendo muy bien el trabajo, porque no sé qué tengo que decir en sí, al menos en el video, porque por mucho que escuche las instrucciones, no las entiendo muy bien. Vamos a ver si los puedo ayudar. Voy a ir aquí eh, a abrir cualquier, no sé, están viendo lo que estoy abriendo, abrir internet ya. Voy a ir a alguno de mis archivos, ya, y me voy a ir acá, creo que aquí hice un ejemplo. Para que vean, creo que hay que hacer en el video, que no es muy complicado. El video, yo creo que, a ver, el video, ¿dónde está? El cero medio. ¿Ya? Me pueden hacer cualquier consulta con respecto a. Supongamos que tenía aquí un ejemplo un ejemplo. Parece que este era, parece, no estoy seguro. Ya, aquí está mi ejemplo y aquí me arrojaron los resultados. Bueno, si se fijan, primero que todo, yo puedo ver, lo primero que puedo notar es que todas mis posibles respuestas son cualitativas, ¿ya? No tienen números, solamente tienen palabras, ¿ya? Entonces yo puedo ver que aquí mi análisis que yo voy a realizar es simplemente, más que todo, la moda, ¿ya? La moda. Es lo único que puedo evaluar, y a lo más puedo evaluar también, en este caso, cuando están ordenados, aquí yo le puedo colocar una enumeración, ¿ya? Este también son variables cualitativas, ¿ya? Pero que puedo darle una numeración si es que quiero, y no lo puedo dejar simplemente también evaluar la moda. Recordemos que la moda es el término que más se repite. En este caso, la respuesta que más se repite en este caso es el que tiene mayor porcentaje, que es de acuerdo. Ese vendría a ser la moda en este caso.
Pero cuando ustedes van a hacer el video, voy a tomar mi ejemplo. Lo primero que yo tengo que saber cuál es mi tema. Bueno, en el caso, mi tema era conocimiento sobre la vacuna. Entonces, si yo voy a hacer un video, voy a hacer una presentación, un stop motion, un wiki o lo que ustedes quieran, realmente ustedes eligen hacer un póster, a lo mejor quieren hacer un afiche, lo que quieran, ¿ya? Bueno, lo primero es presentar. Mi nombre es Héctor Olivares. Bueno, si vamos a hacerlo por curso, entonces, mi nombre es Héctor Olivares. Mi tema fue conocimiento sobre la vacuna contra el COVID-19. Este tema yo lo elegí principalmente porque todavía siento que hay personas que no tienen conocimiento de la vacuna del COVID-19 y cuáles son sus efectos, ¿ya? Ahí sería la introducción. Por lo tanto, yo hice una encuesta. Esta encuesta fue realizada a tanta cantidad de personas, en el caso mío fue a 11 personas que solamente me respondieron, ya, estudiantes, usted en el caso deberían haber la población. Mi población fue estudiantes de tercero medio del Colegio Claudia Lau, ya. Lo conocimiento, esa es la primera parte, la presentación y justificar el por qué eligió ese tema. La segunda parte, que ya pasa para el desarrollo, es la introducción, ¿ya? La introducción es eso, no es nada más. Es justificar por qué eligió el tema y dar a conocer más o menos de qué se trata su tema, ¿ya? Eh, la segunda parte, que vendría a ser el desarrollo, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Primero, antes de hacer un análisis con respecto a la respuesta que me dieron, la respuesta que obtuve, tratar de dar algún análisis histórico, ¿ya? No sé, la primera vacuna con respecto a la que salió fue la de, no sé, yo no tengo mucho conocimiento, habría que investigar, lógicamente, habría que indagar, pero yo podría decir, la primera vacuna fue propuesta, la Pfizer fue propuesta en tal lado, en tal país, ¿cierto? La CanSino en tal país, a lo mejor, dar algún dato que sea de importancia, que sea como para empezar a la gente a interesar en el tema, y después digo, bueno, para eso mi encuesta yo pregunté las preguntas siguientes. ¿Cuál de las siguientes vacunas podría presentar algo similar, esta misma presentación? Esto mismo podría pegarlo, ya, ahí está la misma respuesta, le sale todo el resultado. ¿Cuál de las siguientes vacunas fue más efectiva contra el COVID-19? Y ahí yo podría decir, podemos ver que la mayoría de la gente eh, se enfocó en la vacuna Pfizer, pero hay que tomar en cuenta que muchas personas no conocen del tema, siendo un 36,4%. Podría dar, eso vendría a ser del desarrollo. La segunda, eh, la segunda pregunta, ¿considera usted que todos deben vacunarse sin importar el tipo de vacuna? Pude notar que totalmente de acuerdo, había un 18, por lo tanto hay gente que todavía duda en vacunarse. Ahora toda la gente se está vacunando, pero ¿por qué había esa cantidad de gente que duda en vacunarse? ¿Ya? Y también hay un número importante de que no quiere vacunarse, que es un 27,3%. Entonces hacer un análisis, ¿ya? Eso en la desarrollo. Después que haga las cuatro preguntas, sería al final una pequeña conclusión. ¿Qué fue lo interesante de este tema? A lo mejor en global todo, dar una pequeña conclusión de todo, un resumen muy pequeño. Y lo último sería ya la importancia de este tema para usted y qué aprendió. Creo que cumpliendo con esos criterios haría una buena exposición. No más allá de 5 minutos, 6 minutos, estaría bien. Puede que haga una presentación. Las opciones que tiene puede ser una presentación, colocar el audio por atrás, ¿cierto? O puede ser un wiki donde van mostrando, con la manito va saliendo ahí mostrando. Puede hacer un póster, presentando el póster, un afiche. Son varias, ¿ya? Y me dice aquí, voy a leer acá que alguien me escribió, profe, entonces, en el informe, el análisis y la respuesta nos basamos en los datos de tendencia central, porque lo de dispersión de datos que nos arrojó Excel fueron básicamente que todos los resultados eran heterogéneos, entonces no nos sirve mucho para analizar porque sería reiterar todo en el tiempo, lo mismo. Claro, lo arroja al final de todo, ¿ya? Entonces dice, todos los resultados fueron heterogéneos porque estaban sobre una media aproximada, ¿ya? Sobre una dispersión de datos. Y la medida de tendencia central, al concentrarnos, por ejemplo, en la moda de una respuesta, ya no puedo analizar la variabilidad del resultado al saber dónde se concentra la mayoría.
y eso nos da la posibilidad de analizar de forma escrita. Sí, está bien, está bien. ¿Ya? Si yo veo que todos los datos fueran heterogéneos, claro, coloco como al final, ¿no? Porque voy a decir cada, cada uno de los informes o cada uno de las preguntas, voy a hacer lo mismo, ¿no? A lo mejor si se veo que se repiten, al final hago una pequeña conclusión de todo. Pero no afecta en nada que no utilicemos la medida de dispersión para analizar. Eh, es que, por último, si veo, analícelo, pero tal vez de manera general. Y yo veo que todos me van a salir heterogéneos, ¿ya? Bueno, daré la respuesta por qué, tengo que dar la justificación. Es que, no sé, a lo mejor el coeficiente de variación me saliera aproximadamente todo entre no sé, arriba de un 25 hasta un 35. Todos nos dieron esos resultados, por lo tanto todas las respuestas estaban de carácter dispersas, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la otra pregunta que me hacen? Pero si es así, se hace el video, ponemos lo mismo en el informe. Sí, pero el informe es un poquito más, no sé, a lo mejor yo daré una pequeña introducción muy cortita en el informe. Yo tengo que ser un poquito más, más formal, ¿ya? Además, tiene que ir no solamente la introducción, tiene que ir la justificación, sino que tiene que ir cuáles son los objetivos del proyecto, tiene que ir eh, los temas de interés que se van a abordar, ¿ya? Cómo va a estar subdividido o dividido el trabajo en la parte del desarrollo, en la conclusión también. Las conclusiones, si bien yo la otra voy a decir, mire, aprendí tal cosa, algo muy puntual, la otra tengo que ser un poquito. Mi proyecto servirá de análisis para otros temas que yo a lo mejor estuve investigando, o la mayoría de los temas que yo investigué, que coloqué en el informe, me servirán con respecto a lo que yo hice. Soy un aporte. A ver, dice, y otra consulta, hay que transcribir los resultados del Excel al informe, por ejemplo, poner pregunta 1, moda mediana, varianza y todos los datos antes de pasar al análisis. Eh, Mire, el análisis con respecto a las tendencias y eh, puede hacerlo y colocando en un cuadrito a lo mejor muy parecido a lo que yo hice, que recuerden, yo les subí el otro que les va a servir, ¿ya? Porque el primero me arrojaba los datos no tabulados y los datos que ustedes tenían estaban tabulados y la respuesta que me da es datos no tabulados, por lo tanto no los servía, no había una coherencia, ¿ya? Entre uno y otro. Por lo tanto, al hacer los cálculos de forma manual, iban a, dar, iban a dar cuenta que no coincidía con lo que estaban ahí. Yo le avisé, porque eso era simplemente para tener una idea, que era una plantilla que tenía antigua yo, que había trabajado de otra forma. ¿Ya? Pero luego le mandé en la plataforma del modo, hay una plantilla que ahora sí arroja los resultados como es debido, ¿ya? Yo se los coloqué. Entonces usted ahí tendría que transcribir los datos y le va a arrojar al tiro los resultados. Pero si son, le recuerdo, si son, solamente hay que hacer ese análisis ya con la varianza, la media, todo eso, cuando los datos son cuantitativos, cuando las respuestas son cuantitativas, cuando son números acá, son números, ¿ya? O son intervalos, como quieran decirlo, números o intervalos. Pero si yo veo que no hay números o no hay intervalos, y está en esta forma así como sale acá, dice dolor de cabeza, escalofrío, cansancio, lo único que puedo analizar es los porcentajes y la moda, ¿ya? Y la moda, lógicamente, es aquel que tiene mayor porcentaje, ¿ya? Eso quiero que lo tengan claro, no me vayan a hacer un análisis de varianza con estos datos como dolor de cabeza, escalofrío, diarrea, dolor muscular, porque no se puede hacer un análisis de eso, ¿ya? No entendió. A ver, nosotros normalmente, eh, no sé si tiene el trabajo ahí, lo pueda compartir y lo vemos al tiro. Si tiene el trabajo ahí, yo lo dejo que compartamos y lo vemos al tiro. ¿Lo tiene ahí a la mano? Los resultados.
yo dejo que compartan para ver los casos. El Excel, el que quiera usted, no sé, cualquiera compartir. Cuando hablamos de datos, la respuesta, ya vamos a ver si alcanzamos el tiempo de aprender el computador la compañera, pero lo que quiero que tengan claro es que la respuesta aquí podrían haber sido intervalos, ¿ya? Intervalos numéricos, así como a lo mejor haber hecho un análisis con respecto a las edades, ¿ya? Pero la mayoría, yo por lo que estuve viendo los informes, la mayoría hizo de este tipo de respuestas, estas posibles respuestas, que fueron dolor de cabeza, escalofrío, diarrea, dolor muscular, ¿ya? Ninguna, ¿ya? O este tipo de respuestas, totalmente de acuerdo, de acuerdo. Y en este caso, el único análisis que yo puedo hacer es el análisis porcentual, que te lo arroja aquí mismo el gráfico, ¿ya? Y el otro análisis que puedo hacer es la moda. Recordemos que la moda es la respuesta, en este caso, que más, la respuesta que más votación tuvo. En este caso, ¿cuál sería la moda? El de acuerdo, ¿ya? Que es el que estuvo más alto. Pero nosotros, cuando vimos el contenido en materia, cuando estábamos haciendo, resolvíamos problemas, ¿se acuerdan que salían intervalos? ¿Ya? Vean los ejemplos ahí, de repente salía la edad. 18 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, salían intervalos, y en esos casos, fíjense que los datos que me dan las posibles respuestas, ¿ya? Son números. Entonces, en ese caso, nosotros sí podemos hacer un cálculo, porque recuerden que nosotros sacamos la, la clase por la frecuencia. En este caso, nosotros tenemos la frecuencia, pero no tenemos la clase, ¿ya? A menos que aquí, en esto nosotros le demos una enumeración, pero cómo saber que realmente cuál es más importante que el otro? ¿Por qué al totalmente de acuerdo le vamos a dar 7 puntos? ¿Y por qué al totalmente de acuerdo le vamos a dar 2 puntos? No, no se puede, ¿ya? Porque son criterios, son opiniones de cada persona, entonces no puede ser cuantificado. No, yo le recomiendo que en el video, no sé, supongamos que me preguntan ahí los análisis de la moda y el porcentaje. Se ponen, ¿son en el informe o en el video y en el informe? Yo creo que en el informe hay que ser más detallista, hay que ser más exhaustivo para responder. Pero en el video, no sé, ¿considera usted que todos los deben vacunarse? Bueno, de las 11 personas, un 36 respondió que están totalmente de acuerdo, mientras que es importante destacar que hay un 27 que están totalmente desacuerdo. ¿Ya? Ahí, si ustedes quieren alargar un poquito el video, porque en el análisis, ustedes tienen que representar ese 27,3%. ¿Qué representa? ¿Por qué totalmente de desacuerdo? Entonces, ustedes tienen que decir, a lo mejor, bueno, según los estudios, debe hacerse porque no ha seguido información real de la vacuna, de qué está hecha. Y totalmente de acuerdo, perdón, de acuerdo, era un 36. Eso en el informe. Ya en el informe hay que ser muy detallista, explicar por qué, según los estudios que ustedes realizaron, ese número coincide con los otros estudios que usted ha realizado o no coincide. Pero en el video, a lo más decir, miren, aquí el que más puede haber sido, fue totalmente de acuerdo, y a lo mejor si algo le pareció como complejo, ya puede ser ahí el famoso, vamos a dejar compartir a todos. Ahí vamos a dejar compartir, ya. Que viene el link, quiere mostrar tu trabajo, a lo mejor ahí. No se olviden de colocar presente, por favor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería comentar. Entonces, cuando en el video, ser un poquito más relajado, simplemente mostrarle a los compañeros de qué se trató su trabajo y los resultados que le dieron, pero en la parte del informe ya ahí tiene que ser un poquito más detallado. ¿Ya? Ya ahí no hay problema. No, si los computadores yo creo que todos nos están fallando. Los computadores están hechos para durar un cierto tiempo y no darle tanto. El computador a veces está prendido toda la mañana y toda la tarde. Así que, como hemos echado a perder todo. Ya, vamos a seguir con esto. Yo ya tenía la materia ya
tenía la materia lista, pero veo que tienen dudas, así que mejor saquemos las dudas. No sé si alguien más tiene alguna consulta, cómo la ha ido con el informe. Yo lo que hice, y ojalá lo entiendan así, igual yo fui bastante accesible en el hecho de que teníamos fecha de entrega hace ratito, y yo lo fui proponiendo, lo pospuse para que ustedes tuvieran tiempo para las pruebas, para que no tuvieran tanto trabajo exigiendo, ¿ya? Pero también hay que ser responsable en entregar los proyectos. Además, la mayoría está trabajando en conjunto, son muy pocos los que están trabajando solos. Así que cosa de juntarse, escribir y, y dedicar un poco de tiempo. Por eso yo le decía, mañana es un día, entre comillas, de, de, de descanso, de autocuidado y reflexión, pero en el caso de ustedes, yo creo que hay muchos de ustedes que van a estar trabajando en el proyecto porque normalmente lo dejan todo para última hora, y esa es la realidad. Ya, sí, ahí no hay problema. Ya tengo listo para que pueda compartir. Bueno, ahí también los compañeros pueden ir aprovechando de observar un poco el trabajo, como el esquema. Eh, yo a Aileen la tengo así como muy bien catalogada como estudiante porque es muy ordenada y siempre tiene buenas notas, excelentes notas. Así que también aprovechen ahí, no sé, a lo mejor de ir observando cómo va. Porque el tema, el de ustedes, cada uno tiene un tema distinto, ¿ya? Pero a veces el esquema, cómo ordenar el proyecto puede ser similar. Ojalá no se corte. Hay 9, 8 estudiantes nomás. Ya, ya. Ahí se ve, ahí se ve. Ya, es que mire, en el informe, acá está el informe. Em, lo que le explicaba el día en clase era que lo del enfoque de la metodología del trabajo lo pusimos como cuantitativo porque las encuestas nos arrojan datos cuantitativos, po, Así pero el es. enfoque metodológico de las preguntas es cualitativo. Pero aún así, o sea, como de forma general lo dejamos en cuantitativo. Sí, está bien. Y, por ejemplo, aquí en la edad, hablamos como de porcentaje, aunque sea un dato eh, cuantitativo, o sea, una variable cuantitativa, no me sirve a mí analizar la varianza, el coeficiente de variación de la edad, pese a que sea un dato cuantitativo, porque lo que yo necesito saber es dónde se concentró la mayor cantidad de, en este caso, de acoso callejero en mujeres, pues en qué rango etario se concentra más. Entonces a mí no me sirve evaluar o analizar la varianza o la desviación estándar de la edad, porque no puedo analizar eso, o sea, no da el caso del contexto del trabajo. Entonces por eso yo le preguntaba cómo voy a analizar o sea, un dato cuantitativo si no me sirven mucho las medidas de dispersión. Acá tampoco, porque aquí es cualitativo y la mayoría No hay, de cualitativo preguntas no son hay. cualitativas. En ese tampoco, en todo lo que es cualitativo, esos que están ahí, no es necesario hacer un análisis. Eh, creo que eso está bien, todo lo que está ahí está excelente, ¿ya? Creo que era la parte de arriba. Ahora, si usted siente que el análisis que le van a dar, los datos que a lo mejor medida de tendencia de varianza y todo eso no les va a servir, no lo hagan, no lo hagan, ¿ya? Pero no nos afecta el no utilizar las medidas de dispersión, porque, o sea, para mí, por ejemplo, si queremos analizar en qué población se concentra la mayor cantidad de acoso callejero, lo único que yo necesitaría saber sería la moda, Moda. cuál es la edad, qué más se repitió.
y utilizar las medidas de dispersión no me serviría. Entonces no sé si, como el trabajo es de medida de dispersión y de tendencia central, no sé si afecta en algo no utilizar las medidas de dispersión. Mire, bueno, dentro de la plantilla yo, me está evaluada, pide evaluar esta medida, pero yo le recomiendo, en este caso y para todos, que si su tema no va enfocado en específicamente reconocer si los datos son muy dispersos, ¿no? Bueno, ahí se nota el tiro, que están bastante dispersos, ¿ya? Está enfocado, la mayoría está en los menores de edad, de 20 para abajo, ¿ya? Entonces, Sí, podríamos ahí, igual aquí, por ejemplo, en el coeficiente de variación da 122%, 98%, 73%. Entonces, son datos súper heterogéneos. Y decir mm, como la edad tiene datos muy heterogéneos. Después decir, la pregunta de ¿ha sufrido acoso callejero? También tiene datos muy heterogéneos. no, en Es esas como, de Aileen, en las que de aquí para abajo, de ahí de ha sufrido acoso, todas esas, las respuestas son cualitativas, ¿ya? Son palabras. En ese caso no se puede hacer más que sacar la moda, ¿ya? Nada más. ya. En la otra, aquí podría haber trabajado usted. Ahora, yo le recomiendo a lo mejor dejar una tabla hecha ahí pues, con los datos, simplemente como para respaldar que realmente el proyecto, recordemos que es sobre esto, sobre hacer un análisis de medidas de tendencia, ya sea central y de dispersión. O lo otro que podría ser, especificar usted, pues, decir, sabe que mi análisis con respecto a las tendencias va enfocado en tal cosa, como me lo acaba de explicar a mí, por lo tanto, nos vamos a enfocar en tal medida de tendencia, ¿ya? En este Eso caso, lo la moda. ponemos en la introducción, Ah, como que nos vamos a enfocar solamente en las medidas de tendencia central. ya, entonces está dado, ya está listo. Ya, pero en la pauta no No, no afecta, afectaría la rúbrica. no, Ya. no afecta, así que tranquilita ahí, ¿ya? Bueno, ese es el primer ejemplo, jóvenes, en el que está mostrando a Aileen, y damas también, perdón, es en el único que donde yo puedo sacar, y quisiera sacar a lo mejor alguna, alguna medida de varianza, es en ese ejemplo, en el único, ¿ya? Pero en todo lo otro no se puede sacar. En otro lo único que podemos sacar es la moda, que es el término que más se repite, ¿ya? Excelente. ¿Alguna duda más? No creo que alcance a dar la clase. Aprovechemos de hacer las consultas. La pregunta de ¿ha sufrido acoso callejero? Sería un dato heterogéneo. Es que cuando hablamos de heterogéneo, estamos dando una respuesta si los datos están muy dispersos. Y la respuesta, ay, Aileen se salió, bueno, se supone que ahí Aileen, si hubiera estado todo más o menos así como todas las respuestas fueran aproximadamente 25, 24, 23%, todos estuvieran así como, eh, por favor. En este caso, aquí donde dice ha sufrido acoso callejero, yo no puedo hacer un análisis con respecto a, no sé, a medida de dispersión, ¿ya? Lo único que puedo hacer en ese tipo, ha sufrido un acoso callejero, es determinar la moda. Es lo único, que va a ser el término que más se repite. En ese caso, la moda es la respuesta más de una vez, ¿ya? Esa es la moda, porque es el término que más, la respuesta que tuvo más frecuencia, ¿ya? Ahí no puedo hacer nada más con respecto a la medida de tendencia central. Y tampoco menos, si no tengo las medidas no tengo la media, no voy a poder sacar tampoco las desviaciones, ¿cierto? La varianza, división estándar, todo eso, ¿ya? En el caso de arriba, donde muestra el primer ejemplo, donde dice edad actual, señale la edad actual, que creo que va enfocado en eso, señale la edad actual, donde cree que hay más acoso, ¿no? ¿A eso se refería? No es la edad actual de la persona que responde. Ya, ya. Entonces, Por ejemplo, ahí, yo tengo 12 años y respondo en base a 12 años. Por ejemplo, ya. ya yo sé que hay 51 niños, niñas, perdón, que sufrieron acoso de entre 10 a 15 años. Entonces yo digo como, mira, una gran cantidad de menores de edad sufrieron acoso callejero. Y acá la mayor cantidad fueron adolescentes. Y por eso. Claro, nuevamente podemos ver que la mayoría que respondieron ahí
hay un alto grado, son casi el 90% están, que respondieron esa, y podemos ver abajo que dice, ha sufrido acoso callejero, y hay muchas que dicen más de una vez, o solo una vez, que también bordea aproximadamente entre los dos, casi el 90%. Igual es un dato, si ven ambos gráficos, yo puedo sacar conclusiones, puedo hacer conclusiones, ¿ya? Entonces ahí tener cuidado con el acoso callejero. El acoso callejero cuando le llaman es cuando le tiran un piropo, ¿no? Por eso no es que acoso callejero. Sí, exacto. Sí. El piropo tiene que Pero ser, el piropo tiene que ser feo, bonito o da lo mismo, igual es acoso. no da lo mismo, po. O sea, imagínese usted caminando por la calle y le gritan algo. Es acoso. A mí cuando me han gritado gordo rico, yo me quedo recontento. Ah, no, pero es que no es Nunca me han gritado así, caso, pero no, pero es que el acoso callejero es algo que incomoda. No creo que alguien se sienta súper bien porque o sea, si nos basamos en estos datos, no creo que una niña de 13 años se no, sienta para súper nada. feliz de que un viejo de 90 le venga a gritar algo en la calle, ¿no? Sí, sí. Y también preguntamos eso de qué tipo de acoso fue. Y la mayoría igual fue acoso verbal o de tocamiento. Entonces, Ay, qué complicado. Oye, qué maravilla. sí. ¿Viste? Aquí yo también voy a conocer mucho de la realidad gracias a este trabajo, así que estoy bastante contento. Y hay Profe, temas igual muy quería, relevantes, ¿eh? Hay temas que también, no solamente este, sino que hay temas muy buenos. Así que profe, ojalá que quería lleguen. saber si podemos utilizar informes, como por ejemplo basarnos en otros datos para analizar, o sea, por ejemplo, basarnos en informes de organizaciones o en Ese, investigaciones. ese realmente Ah, es un informe investigativo, donde usted, basado en los datos que usted tiene, lo va a comparar o a corroborar si realmente son similares, y eso le permite a usted después en la conclusión, realizar una excelente conclusión, porque si realmente será lo mismo un informe que realizaron a lo mejor en Santiago, o a lo mejor el grupo de personas, y podemos ver que la mayoría, un gran porcentaje, es de edad de 20 hacia abajo. Entonces, podemos ahí también nosotros ver que a lo mejor, ¿qué pasa con aquellas personas que son mayores de 21 hacia adelante? Entonces, usted no pueden hacer un análisis de eso, sí pueden hacer un análisis porque tiene un 90% de personas de 20 hacia 10 años, pero no pueden hacer un análisis con respecto a personas más adultas porque tienen muy pocos datos, pero sí pueden buscar con otros datos en otras investigaciones que se han realizado. Y eso es lo que se espera de un análisis investigativo, un excelente análisis investigativo. pero igual se puede, o sea, igual se puede analizar este dato, porque al decir que hay mayor cantidad en este intervalo, que en este quiere decir que las personas mayores eh, sufren menos acoso callejero que las menores, y eso es un análisis. Pero que no dice que eso es solamente señalar la edad. Normalmente lo que me está diciendo ahí, lo que yo entiendo, es que me dice las personas que más respondieron fueron de 10 a 20 años. Eso es lo que me entiendo yo, ¿no? Es que, por ejemplo, ya si aquí en una de las respuestas de una persona que tiene entre 45, 41 a 50 años, aunque sean tres datos, igualmente yo puedo hacer un análisis porque si sé que la mayoría se concentra acá y hay menor acá, el decir que la mayoría de acoso callejero se centra en niños y adolescentes y no en adultos, eso sí, igual es un análisis, po. Decir que los adultos, bueno, en teoría los adultos no sufren, las mujeres Tanto adultas no acoso como los sufren tanto jóvenes. acoso callejero. Ajá. Ya. Ahora, podría haber hecho un análisis si los datos de la frecuencia todos fueran iguales. ¿Por qué? Porque ahí todos los datos son, en este caso, homogéneos, ¿ya? Porque ahí lo que me está diciendo es que la mayoría de la gente que respondió fueron niños entre 10 a 20 años, jóvenes, ¿ya? Eso me da a entender a mí, que eso fue lo que usted me dijo, ¿no? Que era simplemente colocaban edad y la persona respondía. Entonces le colocaban edad de qué edad, entonces yo respondía, pertenezco a ese grupo, ¿no? Porque esa persona Sí, no es que esas personas digan específicamente, yo sufrí acoso desde esa edad a esa edad. No.
Claro, pero el hecho de, por ejemplo, también tenemos preguntas de si has percibido el hecho de ya estar, o sea, tampoco podemos inferir que la persona de 50 años sufrió acoso callejero cuando tenía 16, pero sí podemos basarnos en esos datos que nos dieron, porque igual había algunas personas que no tenían mucha comprensión lectora, parece, porque respondían preguntas de, por ejemplo, acá, ¿has sufrido acoso? Y respondían no nunca, pero después respondían las preguntas de que si sufriste acoso, y respondía esas preguntas. Ya, Entonces, claro, igual los datos parece con una sí. encuesta así tampoco van a ser tan certeros, pues Sí, yo sí. me puedo basar que, me refiero a que sí puedo analizarlo. O sea, usted dijo que yo no puedo analizar estos datos, pero al decir que la mayoría se concentra acá en comparación a los de aquí, es hacer un análisis, pues, no sé si me entiendes. Sí, sí le entiendo. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la comprensión lectora, hasta la gente más adulta tenemos problemas. Así que, ¿por qué? Por no leer bien y a veces por no dar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo, yo no sé cuánto tiempo me queda. Ya no alcanzamos a ver la clase, la dejamos para la próxima semana. Espero que todos me entreguen, por favor, ya el día viernes, porque mañana no veo el tercero medio B. Y coloquen presente, no se olviden de colocar presente. ¿No? Solamente tengo poquito, más que por ahí, Cintia. Coloquen presente. La próxima semana trabajamos seguimos trabajando con ecuaciones de la recta. ¿Ya? En este momento hay 7 personas, 8. ¿Están todos presentes? ¿Todos colocaron presentes? Sí. Ya. Bueno, no voy a alcanzar a ver la clase. Espero que hayan podido sacar algunas dudas. Espero que hagan un buen trabajo. Hay temas muy interesantes, temas que yo mismo voy a aprender. Por eso me encanta hacer estos estudios. Y creo que he dado bastante plazo para un proyecto. Y no sé, si tienen alguna duda, me la pueden hacer por el correo electrónico. Trataré de responder a la brevedad. No me envíen correo a las 12 de la noche. También tengo derecho a descansar. Yo trataré de hacer lo más rápido posible responder. ¿Ya? Y mañana, hubiera sido ideal que pudieran descansar, pero ojalá. El proyecto, ¿hasta qué hora me la pueden entregar? Bueno, hasta las 12 de la noche del día viernes. ¿Ya? Nada, ¿alguien tiene alguna pregunta? Me quedan menos de 2 minutos. No, ya. Espero entonces que tengan una buena tarde. Me despido. Chao. Hasta luego, profesor, tenga un buen día. Chao. Gracias por responder. Veo que se quedaron dormidos algunos. Ya, profesor. Chao, Belén. Chao, Bastia. Chao, chao. Que estén bien, cuídense.